Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando el capítulo 13 del libro de Proverbios y estaremos llevando adelante este estudio esta mañana que hemos titulado La vida del sabio versus la vida del perezoso. La vida del sabio versus la vida del perezoso. Vamos a hacer la lectura en Proverbios capítulo 13, versículo 1 al 6. Recuerden que estamos haciendo la lectura en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: el hijo sabio acepta la disciplina de sus padres. El burlón se niega a escuchar la corrección. Con palabras sabias te conseguirás una buena comida, pero la gente traicionera tiene hambre de violencia. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Los justos odian las mentiras, pero los perversos son motivo de vergüenza y deshonra. La justicia protege el camino del intachable, pero el pecado engaña a los malvados. Bien, en esta porción de esta lectura vemos primeramente al hijo sabio, y es el tema sobre el cual ha desarrollado estos primeros capítulos del libro de Proverbios. Los primeros capítulos hablaban de este discurso que daba a su hijo. Y ahora dice: escucha, hijo mío, la reprensión de tu padre. Y van intercalados entre los primeros capítulos esta colección de proverbios que nos hacen el recordatorio. Estás escuchando, hijo mío, estás poniendo atención. Y es ahora que Salomón habla de la segunda cara de la moneda. Describe al burlador, el que no escucha, el que se burla y sigue su camino. Los sabios, le dice Salomón, los sabios pueden hablar con sensatez porque han escuchado y han aprendido. Pueden ayudar a los que se equivocan con palabras de corrección. Pueden elevar a los necesitados con palabras de bondad. El amor y la gratitud que recibirán a cambio serán el bien del que comerá el justo. Entre tanto, o mientras tanto, los impíos, sin dar oído a la reprensión, siguen su camino, un camino que trata a los demás con falta de respeto y con violencia. La capacidad de controlar la lengua es señal también de sabiduría. Más adelante, Salomón nos dirá en el capítulo 18, versículo 21, que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que cuida comerá de sus frutos. Como son incapaces de controlar su pasión por la violencia, los malvados tampoco pueden controlar su lengua y terminan entonces en ruina sus caminos. Y vemos en este instante algo que debemos estar recordando. La diferencia entre el hombre perezoso y aquel que es laborioso. Esta es una de las muchas advertencias que vamos a encontrar en contra de la pereza y sus consecuencias. Tener muchos deseos de algo no significa que se obtendrá. El flojo no tiene razón para suponer que alcanzará lo que desea. Este proverbio constituye otra recomendación para trabajar esforzadamente y con la bendición de Dios. Lo que vemos aquí es que serán prosperados, que será abundantemente complacido o simplemente satisfecho aquel hombre que es diligente en los trabajos que se le han encomendado. Salomón no nos dice que la persona laboriosa logrará satisfacer hasta su último antojo. Al hacer lo que Dios le ha puesto delante y confiar en su providencia, alcanzará una satisfacción completa por el hecho de saber que el Señor le dará siempre lo mejor. Eso debe de ser también un aliento para nosotros, saber que al cumplir con lo que Dios nos ha encomendado, con aquellas obligaciones que nos ha dado, con aquello que nos ha confiado en mayordomía, también el resultado será el mejor.
vemos este instante en el cual Salomón de nuevo nos llama a pensar en que las personas justas son reflejo de la actitud del Señor hacia el mal, que no es precisamente una actitud de indiferencia ni de ignorar lo que está equivocado. No, los justos odian lo falso. En nuestros días muchos creyentes parecen ajenos a la corrupción moral y espiritual que les rodea. ¿Qué le pasó al aborrecimiento ferviente que tenían los profetas, los apóstoles y el propio Maestro Jesús contra todo lo malo? Los impíos traen vergüenza sobre ellos mismos. Algunos se endurecen tanto en la inmoralidad que su gloria es aquello que debería avergonzarlo, es decir, se jactan de sus pecados. El estilo de vida pecaminoso que practican llevará a la ruina final a los pecadores. El fin de ellos será perdición. No así los rectos que, protegidos por el poder de Dios, son librados en este tiempo y por la eternidad. Entonces vemos este contraste nuevamente entre el diligente y el perezoso. Y Salomón repite el tema del hijo sabio. Es esta disciplina que el hijo sabio aprende a valorar. En contraste con este hombre burlador, con este hombre perezoso, que llega a despreciar a los demás, no escucha corrección, no escucha las advertencias. Entonces, el hijo sabio se relaciona íntimamente con la disciplina paternal, mientras que el burlador desprecia a otros, no escucha advertencia, pone distancia entre él, la reprensión y las palabras de su padre. El carácter del hombre que ama la disciplina se ve reflejada también por buenas palabras, buenos actos y un refreno a su lengua. Porque el hombre de buenas palabras, dice, comerá o aprovechará su habla. Esto por el resultado del bien, por la edificación que provocan sus palabras. Por otra parte, el traicionero, el perezoso trae violencia. Trae un desenlace desastroso a la vida de aquel hombre perezoso, porque su apetito no tiene fin, porque sus dichos empiezan a traer maldad. Aquí en México y en nuestro contexto latinoamericano tenemos un dicho: por la boca muere el pez. Es decir, en este hablar también se verá reflejada esta maldad y posiblemente esa maldad también le alcanzará. Otro dicho también en México es: en boca cerrada no entran moscas. Incluso hay uno más folclórico que dice que calladito nos vemos más bonitos. ¿Sí? Muchas veces, si no tenemos palabra de edificación, si no tenemos algo que agradable de decir de las personas, pues sería preferible que no emitiéramos juicio o no emitiéramos palabras si no tenemos nada edificante que hablar. Por un lado, el hombre que habla poco piensa y vive. Por el otro lado, el que habla mucho sin pensar está buscando su propia destrucción y su propia ruina. Una palabra maldicha, un comentario desafortunado puede causar un daño irreparable. ¿Sí? Entonces, estemos pensando y meditando también en nuestras palabras. Esto también nos llevará a ser un hombre sabio, una mujer sabia, un hijo sabio, una hija sabia. El que habla sin desenfreno, el que no pone freno a su boca, traerá también un desenlace desastroso a su vida. Tenemos aquí que los impíos traen vergüenza sobre ellos mismos. Algunos se endurecen tanto en la inmoralidad de su gloria que aquello llega a avergonzarles. El estilo de vida pecaminoso que practican llevará a la ruina final a aquellos hombres. Pero los que buscan la dirección de Dios, los que buscan la corrección de Dios, estarán siendo protegidos
por el poder de Dios y serán librados de estas penurias, de estas consecuencias, incluso de las palabras. El hijo sabio sigue y busca en cada tiempo y en todo tiempo relacionarse con su padre. ¿Por qué? Porque reconoce que su padre obtiene este beneficio, porque reconoce que la corrección de su padre le ayuda a tener un mejor caminar. Las palabras entre el hombre sabio y el hombre insensato llevan por distintos caminos. El hombre sabio verá el fruto de sus palabras. Asimismo, el hombre insensato verá el fruto de sus palabras. Pero un fruto es agradable, es delicioso y permanece. Mientras que el otro fruto llega a ser amargo, llega a ser de perdición y puede también no solamente alcanzar a la persona, sino también a los que están a su alrededor. ¿Cuántas peleas, cuántos conflictos han empezado por una palabra maldicha, por un comentario fuera del lugar, por una situación que a veces lastima el corazón y aquella palabra no se expuso, no se habló, no se comentó y después fue alimentando esos malos pensamientos o ese mal sentimiento en el corazón de una persona y al final llegaron a violencia? Sin embargo, pensemos que el apetito del hombre necio no solamente la violencia, pues la busca. También las malas acciones, las malas palabras seguirán alimentando el apetito del perezoso y el necio. El versículo 3 dice: los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Nos remite de nuevo el tema al dominio del habla. En el texto podemos ver cómo es importante nuestra habla, porque incluso está hablando de una larga vida. Debemos de estar pensando que todo lo que hablamos, de que todo lo que decimos trae consecuencias, tanto buenas como malas. Y en el versículo 4 dice: los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Vemos esta unión de estos dos pensamientos. Por un lado se ve el deseo del perezoso y nada. Y por otro lado observamos el hombre diligente, la persona diligente llega a tener bendiciones, es decir, tiene de la abundancia que le provee su Padre. Por tanto, la insatisfacción del necio, la insatisfacción del perezoso le traerá amargura. Estemos satisfechos, dice el mismo libro de Proverbios: es mejor un plato de lentejas en la casa que no hay violencia que un banquete en el lugar donde se desata la guerra. Es mucho más disfrutable comer un plato en paz. Para el contexto latinoamericano y aquí en México, tiene mucho significado el sentarnos a comer. ¿Sí? El sentarnos a comer nos lleva a ese momento de comunión, a ese momento de intimidad, en ese momento en que podemos compartir con los demás. Y ese momento en que nos sentamos a la mesa, disfrutar en los alimentos, es también un momento de compartir. Y es mucho más disfrutable sentarnos en la mesa del justo que en la mesa del necio. En la mesa del justo podría ser un alimento sencillo, pero lo disfrutamos. Pero en la mesa del necio, del violento, puede ser un banquete y ver que aquel alimento no nos ha aprovechado, que aquella compañía no ha sido la mejor para ese momento. El versículo 5 dice: los justos odian las mentiras, o son odiosas para él las mentiras. El justo odia la palabra mentirosa. Por otro lado, el impío o malvado causa estas mentiras. Es la raíz de las mentiras, que huelen mal,
y que avergüenza, que tiene aspectos odiosos para el sabio. ¿Cuántas veces nosotros también hemos caído en las mentiras de otras personas? ¿Cuántas veces hemos caído en estas trampas de las mentiras? Y claro que es desastroso cuando observamos que aquel comentario, que aquellas palabras han sido mentira. Nos sentimos defraudados, nos sentimos tristes, nos sentimos muy mal por aquella mentira que hemos descubierto. Y por eso los perversos se vuelven deshonra y vergüenza. Por eso sus palabras, sus actos, sus comentarios se vuelven algo que no es deseable. No nos es grato estar junto a una persona que utiliza la mentira, que utiliza el engaño. Nos sentimos mal, nos sentimos defraudados y preferimos estar en otro lugar que con esa persona. El versículo 6 muestra que la justicia protege el camino del intachable. Este es un tema que ya habíamos hablado. Cuando nuestro caminar es recto, cuando nuestros pensamientos son rectos y ahora nuestras palabras son rectas, no tendremos nosotros temor de ser señalados, temor a ser examinados, a que se nos reproche algo por nuestras palabras. Si bien podemos equivocarnos, puede ser que la intención no haya sido la de ofender, sino que haya sido un comentario desafortunado, ¿sí? Y en la segunda parte del versículo dice, pero el pecado engaña a los malvados. No caemos en engaño porque no hay en nuestras palabras engaño. No hay en nuestras palabras maldad. Pudo ser algún comentario desafortunado, pudo ser algún momento en el cual pudimos sentirnos con la posibilidad de decir algún comentario y aquello llevó a algo desafortunado, pero no fue nuestra intención. Podemos acercarnos, disculparnos y llevar a buen término aquella relación. Y el versículo 6 nos muestra cómo la justicia del que vigila o el que guarda sus palabras, el que es íntegro y el que es maduro en el camino es protegido. Pero la maldad o el pecado lleva a esta ruina, lleva a caer en sus propias trampas. Por ello la justicia es la protectora para el hombre maduro o íntegro, mientras la maldad es enemiga del pecador. Estemos nosotros muy atentos a estas recomendaciones, estemos muy atentos nosotros a estas palabras, porque muchas veces y en muchas formas nosotros podemos sentir que estamos haciendo algo bien, pero nosotros mismos podemos caer en errores. Y todo empieza con aceptar la disciplina de los padres. En el versículo 1 hace este recordatorio, aceptar la disciplina de nuestros padres. Si no estamos dispuestos a aceptar la disciplina, entonces estaremos perdidos. Si no estamos dispuestos a aceptar esta corrección, entonces mucho del trabajo que nosotros podamos hacer será en vano. Debemos estar dispuestos a tener esta disciplina de parte de nuestro Padre. Debemos estar dispuestos a tener esta disciplina. No todos los aspectos de nuestra personalidad están ya plenamente conformados al carácter de Cristo. Recordemos que este debe de ser nuestro anhelo, esta debe ser nuestra oración, crecer hasta la estatura de Cristo. Si no hemos llegado a ese instante, si no hemos llegado a ese momento, hay elementos en nuestra personalidad, en nuestro carácter y en nuestra persona que aún necesitan ser pulidos, que aún necesitan ser trabajados. Permitamos también que Dios trabaje en esa área. Si una área me está creando conflicto y no he podido tener
dominio sobre ella, entonces debo entregársela a Dios y decir a Dios francamente, no puedo trabajar con este aspecto de mi vida, no he tenido la capacidad para tener un dominio completo sobre este aspecto de mi carácter. Y entonces entregarlo a Dios y pedir que nos ayude con humildad, acercarnos y siendo sabios y entendiendo que aquel aspecto nos puede traer un desenlace desafortunado. Estemos conscientes de ellos. Si en nuestra familia, nuestro hijo, nuestra esposa, nuestro esposo tiene una deficiencia de carácter y es notable a nuestros ojos, también es nuestra obligación, con todo amor, con todo cariño, hablar de una manera justa y hablar de que aquel aspecto puede llevarle a un desenlace desafortunado. Busquemos valentía en la dirección de Dios, busquemos valentía en su palabra. A veces no es grato o a veces no es sencillo acercarnos a nuestro familiar, a nuestro ser querido y hablar de aquellos aspectos que debe de cambiar, en aquellos aspectos que deben trabajar. Por eso hay una diferencia entre la vida del sabio y la vida del perezoso o la vida del necio, aquel que decide no seguir las enseñanzas que Dios nos está dando. Hay resultados en ambos caminos, hay resultados en ambos estilos de vida. Con las palabras sabias dice, conseguirás buena comida. Con las palabras sabias encontraremos siempre la oportunidad para tener las bendiciones de Dios. Si hablamos y edificamos a otros, también aquellas palabras tendrán resultados sobre nuestra vida, tendrán resultados sobre nuestra provisión. Si estamos hablando palabras edificantes, también seremos edificados tanto física y espiritualmente. Aquí habla de la buena comida, del buen alimento, pero también podemos llevar la aplicación al área espiritual. Si nuestras palabras están siendo de edificación a otros, si nuestros comentarios son buenos, si nuestras palabras son meditadas y ayudan y sanan y restauran, ¿sí? También aquellas acciones, aquellas cosas que hagamos tomados de la mano de nuestro buen Dios, también tendrán consecuencias sobre nuestra vida, sobre nuestra persona. Y esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo. Si nosotros estamos llevando bendición con nuestras palabras a otras personas, también recibiremos bendición y recompensa de nuestro Padre. A veces pensamos que los trabajos que nosotros podamos hacer son pequeños o sin importancia, pero también cuántas veces han llegado palabras justas a nuestra vida cuando hemos estado tristes, cuando hemos estado deprimidos o cuando hemos logrado algo. Llegan las palabras justas de parte de Dios. Dios también usa a otros creyentes, a otras personas, para llevar edificación a la vida de sus hijos, para llevar edificación a las personas. Seamos también instrumentos de paz, ¿sí? Recordemos las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los pacificadores. Hallemos esa bienaventuranza, esa bendición de parte de Dios, que sea una realidad en nuestra vida, que nosotros podamos compartir con otros palabras de vida, palabras que son edificantes, palabras que llevan a sanación. Estemos dispuestos nosotros a ser útiles en las manos de Dios, y esto traerá también recompensas a nosotros de parte de Dios. Pero dice, la gente traicionera tiene hambre de violencia. La gente malvada busca y encuentra satisfacción solamente al hacer maldad. Que no sea nuestro caso. Que no hallemos nosotros satisfacción en hacer maldad. Que no hallemos nosotros satisfacción en hacer palabras deshonestas. Que no encontremos deleite en llevar maldad a otros o inundar con maldad la vida de otra persona. A veces somos muy rápidos para reaccionar de una manera violenta o un pensamiento. A veces de pensamiento
o a veces de palabra, ¿sí? Cuando nos damos cuenta, ya ha salido el pensamiento. Cuando nos damos cuenta, ya ha salido la palabra que ofende, el pensamiento que ofende. Seamos cuidadosos hasta en eso. Porque a lo mejor se me escapó uno, pero al rato se me escapan dos. O al rato se vuelve un pensamiento. O más adelante una acción. Estemos conscientes de que también lo que hablamos trae consecuencias. Y también lo que hablamos puede llevarnos a acción. La promesa es clara, los que controlan su lengua tendrán una larga vida. Hay una promesa también en ser cuidadosos con lo que hablamos, en ser cuidadosos con lo que decimos. Porque el abrir la boca puede arruinarlo todo. Puede arruinar una relación, puede arruinar un negocio, puede arruinar una familia, puede arruinar nuestra propia imagen, puede arruinar el concepto que los demás tengan de nosotros. Entonces también seamos cuidadosos en controlar nuestra boca, en controlar nuestro hablar, en controlar nuestras palabras, ¿sí? Que sean palabras que edifican, que sean palabras que lleven vida. Y qué mejor que comunicar el Evangelio, comunicar la verdad eterna que tenemos en la palabra de Dios. Ese debe ser nuestro trabajo. Dice Pablo, yo prefiero hablar pocas palabras que sean sustanciosas y que hablen de Dios a mucha palabrería que esté basado solamente en paja. Pensemos en esto, pensemos en lo importante que es comunicar también a otros la palabra de Dios y llevar a otros el consuelo que encontramos en su palabra. Finalmente, el que es ocioso puede desear muchas cosas, puede ambicionar, pero el que trabaja con esmero, ese hallará provisión de parte de Dios. El que trabaja diligentemente será prosperado. También seamos inteligentes en usar la mayordomía adecuadamente de mi tiempo, de mis dones, habilidades, talentos y lo que Dios me ha dado. Eso también implica una buena mayordomía. También hemos sido llamados a tener mayordomía de parte de Dios. También hemos sido llamados a administrar lo que hemos recibido de su mano. Y en este caso hemos sido llamados a administrar sabiamente nuestra hablar, nuestras palabras. Las palabras pueden edificar o pueden destruir. Dice la palabra de Dios, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, o agua tibia o agua caliente. No pueden salir del mismo lugar. Entonces estemos pensando en esto, estemos pensando en estas palabras que el Señor nos da este día. La justicia protege el camino del intachable, pero el pecado engaña a los malvados. No caigamos en el engaño de las malas palabras, no caigamos en el engaño que lleva a perdición. Estemos siempre alertas y siempre dispuestos a seguir las enseñanzas, los mandatos, estatutos y la ley que Dios nos ha dado. Pensemos en esto y oremos para que siempre nos mantengamos en el camino del bien y seamos sabios que aceptan la disciplina de su Padre y que hemos llegado a conocer las bondades de seguir sus mandatos. Oremos. Bendito Padre, Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, que nos permites, Señor, abrir tu palabra y tomar de ella alimento, discernimiento y dirección, Padre. Gracias por tu amor inagotable, Señor, gracias porque siempre tu misericordia nos alcanza y sobre todo porque siempre podemos ser edificados y en todo tiempo, Señor, tu palabra es buena y es alivio a nuestros huesos. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido, Señor, experimentar de otra forma tu misericordia y tu amor y la provisión que traes a nosotros. Permítenos seguir en el resto del día nuestras labores, Señor, y aquellas palabras que han de salir de nuestra boca, Señor, sean de edificación, sean para consolación y también para llevar tu mensaje. Gracias, Señor, de todas estas bendiciones. Todo lo dejamos en tus manos y los pedimos por los méritos suficientes de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén.
Que tengan un excelente día. Buenos días, hermana Elena. Buenos días, hermano Alfredo y Cari. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.